Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, tanto en la parte del taller como, bueno, en la parte de la clase, como en la parte de taller, en la parte de taller lo que hemos hecho es básicamente estudiar y profundizar en los métodos matemáticos que utilizamos en la electrostática, como son, por ejemplo, las ecuaciones trigonométricas, pero ya hemos visto el concepto de carga puntual en clase, ¿cierto? Entonces, y aplicado desde la perspectiva de la ley de Coulomb. Entonces, acá vamos a repasar esto. Vamos a hablar sobre el principio de superposición de fuerzas electrostáticas. ¿Qué pasa si tenemos varias fuerzas actuando sobre una sola carga? ¿Cuáles son los órdenes de magnitud de la carga eléctrica? O sea, cuando nosotros consideramos que la carga eléctrica es pequeña, cuando consideramos que es grande, ¿cierto? Vamos a hablar del equilibrio de fuerzas electrostáticas. Esto ya en el taller lo hemos discutido, no con mucha profundidad, porque la idea no era hablar de física en el taller, sino que la idea era hablar de matemáticas. Después vamos a hablar sobre campos vectoriales, que son noción, ejemplos, etcétera. Campos eléctricos estacionarios. Y por último, hablaremos de las distribuciones de carga y la fuerza debido a distribuciones de carga. Entonces acá acabaríamos este tema en esta parte, ya como les había dicho. Entonces acá es donde, digamos, entra en juego, por ejemplo, las integrales. Entonces decimos integral de menos a hasta a, por ejemplo, d de x sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, por ejemplo, ¿sí o no? O la integral desde menos a hasta a de x por dx sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Entonces ya acá comenzamos, vamos a profundizar un poquito más en las matemáticas cuando hablamos de las distribuciones de carga. Entonces vamos a mirar cargas puntuales y la ley de Coulomb. Nosotros habíamos visto ya en clase que la fuerza de repulsión o de atracción entre dos cargas puntuales pues venía dada por la ley de Coulomb, ¿cierto? Y, bueno, un segundo. Bueno, y básicamente lo que hizo Coulomb fue que estudió el magnetismo, la fricción, con un sistema que se llama la balanza de torsión. Y acá logró establecer algunas leyes cuantitativas también de la electrostática, ¿cierto? Entonces, estableció que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, la fuerza que ejerce una carga sobre la otra dividido la distancia que la separa al cuadrado en la dirección radial. Y yo en clase ya les expliqué qué es la dirección radial, ¿cierto? Muy bien. También hemos visto que es mucho más fundamental escribir la constante de Coulomb en términos de epsilon sub cero, donde epsilon sub cero es 8,854 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado. Entonces, pues ya lo hemos estudiado. Luis, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y entonces habíamos estudiado la relación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional, en este caso, por ejemplo, para la partícula alfa, con estas masas, ¿cierto? Entonces necesitamos la constante de Coulomb y la constante de gravitación universal, que esto también se podía escribir como la carga uno por la carga 2 sobre 4 pi epsilon sub 0 g m1 m2, ¿cierto? Y verificamos que la fuerza eléctrica es 35 órdenes de magnitud
mayor que la fuerza gravitacional para el caso de la partícula alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hicimos el mismo caso para el mismo cálculo para el caso del electrón y verificamos que la fuerza eléctrica era proporcional a la fuerza gravitacional multiplicada por 10 a la 42, ¿cierto? Eso significa que la fuerza eléctrica era 42 órdenes de magnitud mayor que la fuerza gravitacional para el caso del electrón. Tenemos naturalmente que la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cierto? Y su carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, muy bien. Entonces, esto fue lo que habíamos hecho en la sesión introductoria de la ley de Coulomb. Ahora, antes que de la naturaleza de la carga, que estamos hablando de la naturaleza de la carga, cuáles son los órdenes de magnitud de la fuerza eléctrica comparados con la gravitacional, cuáles son los órdenes de magnitud de sus masas, los órdenes de magnitud de sus cargas, que son básicamente todos iguales, ¿cierto? Del orden de 10 a la menos 19 coulomb. Estábamos hablando de cuál es la naturaleza eléctrica de la materia, la naturaleza iónica, etcétera. Entonces ahora, chicos, ¿todavía me logran escuchar? Sí, señor. Por acá se fue la luz, se fue la energía y volvió. Entonces parece que, pues no sé, esperemos a ver cómo nos va. ¿Quién más me logra escuchar? Profe, pues habían varios que estaban diciendo que si se iba la luz no tenían cómo conectarse, aunque decían que eran 15 minutos mientras hacían el cambio de la línea de luz. El resto me escuchan. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, esperemos otros 5 minutos a ver si se conecta el resto, porque acá en Pamplona ya volvió. Esperemos a ver. Bueno, muy bien. Tatiana, ¿me colaboras con eh, el micrófono? Muchas gracias.
Bueno, entonces continuamos. Entonces, a ver. Entonces ahora, después de haber examinado, vamos a mirar a ver qué es lo que posiblemente nosotros deberíamos recordar hasta acá. Entonces, hemos examinado la naturaleza eléctrica de la carga, ¿cierto? De la materia, perdón. Naturaleza eléctrica de la materia. Hemos examinado, por ejemplo, los principios asociados a la naturaleza eléctrica de la materia. Que son la cuantización de la carga y la conservación de la carga, ¿cierto? Dentro de la naturaleza eléctrica hemos hablado que también existen iones positivos y negativos. Por ejemplo, hemos hablado de la repulsión, hemos hablado de la atracción, hemos hablado de la carga por fricción, por ejemplo, cómo se carga un material por fricción, etc. Entonces ahora lo que vamos a ver es, como ya nosotros sabemos que nosotros podemos considerar una carga eléctrica puntual cuando sus dimensiones son mucho menores que la distancia que separa sus centros de masa. Si esta distancia fuera, por ejemplo, R1, 2, esto fueran esferas con carga eléctrica, esto fuera R1, esto fuera R2, entonces si el radio de la esfera 1, R1, es mucho menor que la distancia R1, 2, y el radio de la esfera 2, R2, fuera mucho menor que R1, 2, ¿cierto? Entonces consideramos cargas puntuales. ¿Qué es una carga puntual? Una carga puntual es una carga a la que se le puede asociar un punto en el espacio. Entonces, tiene asociada una coordenada. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Entonces voy a considerar, por ejemplo, el siguiente problema. Voy a considerar que tengo una carga en esta ubicación geográfica naturalmente. Esto está a unidades del origen, o sea que esto será el punto 0, A, ¿cierto? Y esta carga de acá, que será una carga negativa, está en el punto 0, -A, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es saber lo siguiente. Si yo tuviera una carga de valor arbitrario Q, que en este caso coincide con Q más y con menos Q menos, ¿cierto? ¿Cuál sería la fuerza? La fuerza neta que ejerce esta carga y esta carga, ¿cierto? Sobre la carga que está sobre el eje X. Entonces, para eso yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a considerar cada una de estas cargas por separado. Esto es el principio de superposición, ¿listo? Y de ahora en adelante, cuando me refiera al principio de superposición, me voy a referir precisamente a este tema. Entonces, el principio de superposición considera el efecto de la primera carga, o
sobre la carga de interés y después el efecto de la segunda carga sobre la carga de interés y después suma los efectos. Eso es el principio de superposición, ¿cierto? Muy bien. Ahora, para yo aplicar el principio de superposición, yo necesito saber cuál es la carga de interés, ¿cierto? Entonces, porque aquí podría aplicar el principio de superposición sobre cualquiera de las cargas. Entonces, tengo que saber sobre qué carga lo voy a aplicar, ¿cierto? Entonces, tengo que ubicar la carga y yo digo, bueno, yo quiero saber si acá, en este punto, que naturalmente esto es x sub 0, a, coma 0, perdón, ubico una carga, ¿cuál será la fuerza neta que ejercen las dos cargas que están sobre el eje Y, sobre esta carga que está en el eje X? Entonces ya sé cuál es la carga que me interesa. Me interesa esta carga. ¿Cómo sé que la carga ubicada en el punto 0, a ejerce una fuerza de repulsión sobre la carga Q porque son del mismo signo? Listo. Entonces básicamente lo que hay que hacer es que hay que trazar una línea. ¿Cuál es la línea que une las dos cargas? O bueno, pues entonces trazamos una línea. Esta es la línea que une las dos cargas y la fuerza puede ser de atracción o puede ser de repulsión, ¿cierto? En este caso es una fuerza de repulsión. Listo. Muy bien, para yo determinar la magnitud de esa fuerza, necesito saber, primero que todo, bueno, entonces tenemos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, el producto de las cargas, como Q más es igual a Q, o sea que las cargas tienen la misma magnitud, o sea que esto sería Q al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, que es R minúscula al cuadrado. Entonces ya con esto tengo la magnitud. La naturaleza de las cargas, sean positivas, negativas, una positiva, otra negativa, me da la dirección repulsiva o atractiva. Entonces vamos ahora a considerar el efecto de la segunda carga. Entonces el efecto de la segunda carga, como ustedes pueden ver acá, claramente es un efecto atractivo, ¿cierto? Entonces acá uno las dos cargas con una línea recta y vemos que la fuerza está orientada desde la carga en el eje X hacia la carga en el eje Y. Entonces hay un efecto de atracción. Y lo mismo acá, la magnitud de F2 es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica la magnitud de esta carga, magnitud por la magnitud de esta otra, que también es Q. El signo es diferente, pero la magnitud es igual, o sea que esto es Q al cuadrado y la distancia que la separa es la misma. Listo. Muy bien. Una vez nosotros hemos determinado el efecto de cada carga a título individual, vamos a sumar los efectos. Listo. Bueno, perfecto. Entonces acá ya tenemos una suma de vectores. Entonces acá tenemos otra herramienta matemática que va a ser importante que podamos dominar. Herramienta, entonces en este punto tenemos una herramienta que es la suma vectorial, ¿cierto? Listo, muy bien. ¿Cómo hacemos la suma de vectores? Bueno, básicamente yo descompongo cada vector en sus componentes rectangulares, como también lo hemos hecho en el taller. Esto es algo que ustedes ya deben de dominar ampliamente. Esta es la componente de la fuerza F2 en dirección X. Esta sería la componente de la fuerza F2 en dirección Y. Esta sería la componente de la fuerza F1 en dirección X. Y esta sería la componente de la fuerza F1 en dirección Y. Ustedes pueden observar que las componentes en X
están orientadas en direcciones diferentes y las componentes en Y están orientadas en la misma dirección. Si yo quisiera escribir esto algebraicamente, creo que ustedes están bastante familiarizados con la notación con los vectores unitarios I y J de su curso de mecánica, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, en la parte superior, ustedes pueden ver un diagrama de la descomposición de las componentes de las fuerzas F1 y F2 en términos de sus componentes rectangulares, su componente en X y su componente en Y. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, si yo sumo algebraicamente, ustedes pueden observar que las componentes en Y, pues la componente en Y de la fuerza F2 va en dirección menos J y la componente en Y de la fuerza F1 también va en dirección menos J. O sea, van en la misma dirección, por lo tanto acá se están sumando, pero con un signo menos al frente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y acá vamos a observar que tanto F1X como F2X tienen dirección contraria. Vamos a ver qué pasa acá con esta dirección. Nosotros, digamos, podemos hipotetizar lo siguiente, podemos hipotetizar que si utilizamos la regla del paralelogramo, las componentes en X de la fuerza F1 y en X de la fuerza F2 se van a cancelar. Para que esto suceda, además de ellas estar orientadas en direcciones contrarias, tienen que tener la misma magnitud para que una sea la negativa de la otra. Por ejemplo, si esta es 5 y esta es menos 5 y se suman, esto da 0, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos ver esto como este diagrama es hecho con un programa de alta precisión. Entonces, básicamente que si yo utilizo la regla del paralelogramo, trazo un vector paralelo acá. Este sería un vector paralelo a F2, que es lo que estoy haciendo en el diagrama de arriba. Observen este diagrama primero. Este diagrama de acá, acá estoy utilizando la regla del paralelogramo. Listo. Muy bien. Entonces acá lo que hice fue trazar un vector paralelo a F2 y acá voy a trazar un vector paralelo a F1. Recuerden de su curso de álgebra lineal que dos vectores paralelos representan el mismo fenómeno físico. Listo. Entonces acá tengo un paralelogramo y si yo uno los puntos de donde salen los vectores originales al punto donde llegan los vectores proyectados, entonces obtengo el vector suma. Esta es la suma vectorial. Y como ustedes pueden ver ahí, aparentemente las componentes en X de la fuerza 1 y de la fuerza 2 se van a cancelar, ¿cierto? Entonces, esta es la regla del paralelogramo. Muy bien, entonces vamos ahora a verificar según las magnitudes, ¿cierto? Si se cancela la magnitud de F1 en Y es igual a la magnitud de F2 en Y, ¿cierto? Y la magnitud de F1 en X es igual a menos la magnitud de F2 en X. Por lo tanto, acá, cuando sumamos estas dos, da 0, ¿cierto? Y acá cuando sumamos estas dos, simplemente da 2 veces Fy, que es cualquiera de las dos, con un signo negativo naturalmente.
verificando en efecto la regla del paralelogramo, ¿cierto? Es decir, la suma vectorial de manera gráfica que hemos hecho acá. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos sustentar que las magnitudes de F1Y y F2Y son iguales y de F1X y F2X son iguales pero contrarias en signo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a descomponer cada una de las fuerzas, como también ya lo hemos hecho en los talleres. Esto nosotros lo repasamos en el taller, digamos, como apoyo al curso, pero es absolutamente innecesario que por un estudiante de electromagnetismo no repase esto, ¿cierto? Pero igual, pues dentro de los talleres yo lo repaso, no hay problema. Pero esto no es un contenido de clase, para que no vayan a decir, no, es que en los talleres están viendo clase, no, no estamos viendo clase. Esto es un repaso, estamos viendo, es un apoyo al curso, es algo que ya deberían de saber. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Entonces, acá lo que estamos viendo es que cada una de las fuerzas las podemos descomponer en términos de sus magnitudes y sus ángulos, ¿cierto? Esto hay que saberlo hacer muy bien. Listo. Entonces, eh, dame un segundo. Bueno, entonces vamos a abrir. Permítanme, yo abro por aquí un cuadernito. Listo, muy bien. Gracias, Adriana, por avisarme. Entonces vamos a hacer acá un diagrama de las fuerzas. Entonces este va a ser mi diagrama de las fuerzas. Este es el eje X y el eje Y. Entonces acá, este es el punto donde tengo que ubicada la carga puntual, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a tener una fuerza en esta dirección, la fuerza F2. Listo. Y en esta dirección de acá voy a tener una fuerza F1. Y lo que quiero hacer es descomponer rectangularmente cada una de las fuerzas. Entonces lo que voy a hacer es esto. Entonces pongan mucha atención. Voy a hacer otro sistema de coordenadas. Listo. Entonces voy a hacer un nuevo sistema de coordenadas en este punto de acá. Este es un nuevo sistema de coordenadas que lo voy a llamar Y' y X'. Recuerden que los sistemas de coordenadas, un sistema de coordenadas, lo puedo seleccionar yo de manera arbitraria según me convenga a mí, ¿cierto? Entonces, ustedes podrían recordar de sus cursos anteriores la translación de ejes y la rotación de ejes. Muy bien. Entonces,
Acá lo que yo había escrito en las diapositivas era lo siguiente. Entonces yo había definido el ángulo que forma la fuerza F con el eje X teta y el que forma la fuerza F2 con el eje X como phi. Entonces voy a conservar esa convención. Este es un ángulo teta y este es un ángulo phi. Entonces acá lo que yo tengo es la componente F2 en X, ¿cierto? Y acá F2 en Y. Esto quedó como, esto es phi. Muy bien. Y acá tengo la componente F1 en X y acá la componente F1 en Y. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí en este sistema X', Y', lo importante es que yo quisiera saber en qué cuadrante está cada uno de esos ángulos, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver. Este de acá es el primer cuadrante, este de acá es el segundo cuadrante, este de acá es el tercer cuadrante y este de acá es el cuarto cuadrante, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, ahora, segundo, venga, yo corro este para acá, este F2X. Lo segundo que yo quisiera saber es cuál es la relación entre teta y phi. Muy bien, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de acá también es teta. Recuerden que cuando yo tengo dos líneas que se intersectan en un punto formando dos ángulos, los ángulos opuestos por este vértice que forman son iguales. O sea que si esto es alfa, esto también es alfa, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto es teta acá. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que este punto de acá es 0, menos A y este punto es 0, A. Por lo tanto, de este triángulo yo voy a sacar de acá un triángulo. Observen bien. De acá voy a sacar un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, y nosotros sabemos que la distancia del origen al lugar donde hemos ubicado la carga es x sub 0. Entonces voy a hacer una cosa. De este triángulo de arriba voy a calcular la tangente de teta. Y me da que la tangente de teta es el opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? Pues esta distancia de acá naturalmente vale A. Sobre el adyacente que es x sub 0. O sea que esto es A sobre x sub 0. Listo. Ahora voy a considerar otro triangulito, pero aquí en el cuadrante 3. Ya no el 2, sino en el 3. Y acá entonces se va a formar un triangulito de esta forma, ¿cierto? Y en ese triangulito en blanco voy a escribir entonces la tangente de phi es igual al opuesto. ¿Cuánto mide esto? Esto acá mide A. O sea que la tangente de phi va a ser A sobre x sub 0. Observen que la tangente de teta y la tangente de phi coinciden. Es decir, la magnitud de esos ángulos independientemente del cuadrante donde se encuentren es igual, ¿cierto? Entonces de acá, de estas dos relaciones, nosotros podemos obtener que teta es igual a phi. Entonces, así en un parcial, en un quiz, ustedes deben de sustentar que los ángulos son iguales mediante argumentos geométricos de este tipo, ¿cierto? Listo. Ahora, como ya sabemos que teta y phi son iguales,
En efecto, eso es lo que habíamos escrito acá en la diapositiva. Habíamos dicho que teta era igual a phi. Este es el primer paso para nosotros demostrar que la componente de la fuerza 1 en Y es igual a la componente de la fuerza 2 en Y y es simplemente igual a Fy, y que la componente de la fuerza 1 en X es igual a menos la componente de la fuerza 2 en Y. Perdón, de la fuerza 2 en X. Listo, bueno, muy bien. Continuamos con mucha cautela con este procedimiento. Listo. Bueno, ahora vamos a analizar ya no los triángulos grandes, sino estos triángulos pequeños. Entonces, donde tengo los vectores. Entonces, este triángulo de acá, en amarillito, ¿cierto? Donde tengo la descomposición de la fuerza F2 en sus componentes. Muy bien, entonces ese triangulito lo voy a analizar acá. Esto sería acá un triángulo de longitud acá F2Y. Este de acá de longitud F2X. Y la hipotenusa sería F2, la magnitud de F2 y este ángulo de acá es pi. Este triangulito, como ustedes pueden ver, está en el tercer cuadrante, ¿cierto? Y en el tercer cuadrante nosotros vamos a tener las siguientes relaciones. Tenemos que en el tercer cuadrante el coseno de teta es menor que cero, negativo. El seno de teta es menor que cero y la tangente de teta es mayor que cero. Por lo tanto, si yo hago trigonometría, entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir acá que el seno de teta es el opuesto, como es negativo el seno de teta, entonces tenemos que considerar el signo del opuesto, o sea, menos F2Y, ¿cierto? Sobre F2. O sea que de acá F2Y es igual a menos F2, que siempre, F2 siempre es positivo, o sea que menos F2 siempre es negativo, por el seno de teta, ¿cierto? De manera análoga, entonces tengo que el coseno de teta es igual a menos F2X por, perdón, sobre F2. O sea que F2X es igual a menos F2 coseno de teta. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ahora acá vamos a considerar el triangulito que tenemos en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces este triangulito que tenemos en el cuarto cuadrante es un triangulito que tiene este lado de acá vale F1X, este lado de acá vale F1Y y esta va a ser la hipotenusa que mide F1 y haciendo el mismo análisis y sabiendo quiénes son positivos y negativos en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a recordar, en el cuarto cuadrante tenemos que el coseno de teta es mayor que cero, seno de teta es menor que cero y la tangente de teta es menor que cero. Cuarto cuadrante, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces de acá obtenemos las siguientes relaciones. Bueno, acá en esta parte yo lo hice con teta, pero debe ser con phi. Igual ahorita lo voy a pasar a, yo esto lo voy a pasar a teta, pero todavía no. Esto es con phi, porque el ángulo que está en el tercer cuadrante es phi. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá en el cuarto cuadrante, si es con teta, entonces acá haciendo un proceso análogo, me va a quedar que F2X
perdón, F1X es igual a F1 coseno de teta. Y F1Y es igual a menos, porque el seno es negativo, menos F1 seno de teta. Listo. Muy bien. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar una cosita acá. Voy a escribir estas cuatro ecuaciones, esta ecuación de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá las voy a escribir acá. Entonces voy a escribir. Recordando que teta es igual a phi. Esto fue lo que demostramos acá, ¿cierto? Como teta es igual a phi, entonces escribo lo siguiente, escribo F1X es igual a F1 coseno de teta. Listo. F2X es igual a menos F2 coseno de teta. Ya no coseno de phi porque ya hay la relación que hay entre teta y phi, ¿cierto? Entonces menos F2 menos F2, ¿cierto? Y coseno de teta, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por acá tengo F2X es igual a, perdón, F2X no, a ver, ¿cuál me falta por acá? Me falta F1Y. F1Y es menos F1 seno de teta. Y como teta es igual a phi, entonces tengo F2Y igual a menos F2 seno de teta. Ahora, para yo demostrar, por ejemplo, que estos dos son iguales, ¿cierto? Tendría que demostrar que la magnitud de F1 y la magnitud de F2 son iguales. Espera un momentico. No, estos dos no. Perdón. Para demostrar que estos dos son iguales, perdón. Que estos dos de acá son iguales, pero puestos en signo, tendría que demostrar, ¿cierto? Que la magnitud de F1 es igual a la magnitud de F2. Listo. Bueno, eso no es complicado. Vamos a volver a las diapositivas. La magnitud de F2 es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, como las cargas son iguales en magnitud, entonces queda Q al cuadrado sobre R al cuadrado. Y la magnitud de F1 queda 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q al cuadrado sobre R al cuadrado, ¿cierto? Entonces de acá nosotros podemos argumentar que la magnitud de F1 es igual a la magnitud de F2, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá argumentado también. Entonces acá vemos como la magnitud de F1, debido a que la magnitud de la carga Q más es igual a Q. Y la magnitud de la carga Q menos es igual a Q. Debido a que estas magnitudes son iguales a la carga sobre la que están actuando. Entonces también la magnitud de F2 vale la constante de Coulomb Q al cuadrado sobre R al cuadrado, obteniendo que las magnitudes son las mismas. Como las magnitudes son las mismas, entonces digamos yo puedo argumentar acá que F1X es igual a menos F2X. Entonces pueden ver que si F1 es igual a F2, estas dos ecuaciones tienen estos dos lados derechos de las ecuaciones tienen el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Listo? Y en este caso, si F1 es igual a F2, estas dos ecuaciones en sus lados derechos tienen el mismo valor, ¿cierto? Entonces sería
F1y igual a F2y, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que queríamos probar, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces ahora, una vez, digamos, nosotros hemos demostrado esto, entonces ya, digamos, este cálculo de acá tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, que F1x sea igual a menos F2x y esto sea cero, y lo mismo por este lado, ¿cierto? Que F1y sea igual a F2y para que la suma sea menos 2Fy en J. O sea que la fuerza resultante queda completamente confinada a la dirección Y, ¿cierto? Ahora vamos a ver por qué, cuál es el aspecto geométrico relevante para que las componentes en X de estas dos fuerzas se cancelen, ¿cierto? Nosotros hemos hablado de esto en anterioridad, pero digamos que no lo hemos profundizado mucho, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, dada esta fuerza, supongamos que yo quisiera saber cómo se acelera la carga debido a las fuerzas que están actuando sobre ella, ¿cierto? Muy bien, recuerden que la fuerza, la segunda ley de Newton, entonces es fuerza igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. Y esto, el momentum es la masa por la velocidad. Por lo tanto, si yo utilizo la regla del producto, esto es la masa por la derivada de la velocidad más la velocidad por la derivada de la masa. Pero como la masa es constante en este caso, pues esto vale cero. Y la derivada de la velocidad es la aceleración, o sea que queda masa por aceleración, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora de acá yo podré despejar, por ejemplo, podría despejar, eh, acá puedo despejar la aceleración y me queda la fuerza sobre la masa. Bueno, como la fuerza ya sabemos que va en dirección ¿qué? La fuerza quedó en dirección menos y, ¿cierto? Entonces la aceleración quedaría en la misma dirección de la fuerza, ¿sí o no? Y esto quedaría como menos 1 sobre m, dividiendo ambos lados por m, acá, que multiplica la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2. Lo que yo voy a hacer es que voy a suponer que las cargas están separadas por un radio de 2 por 10 a la menos 10 metros. Cada carga es la carga del electrón en magnitud 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb y voy a considerar la masa como la masa del electrón. Listo. Que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por lo tanto, si reemplazo, voy a obtener que la aceleración en este caso, ¿cierto? No es otra cosa que 6.31 por 10 a la 21 metros, por 10 a la 21 metros sobre segundo. Entonces, esto es un valor típico de la aceleración de partículas en la nanoescala. ¿Por qué en la nanoescala? Porque la distancia característica, esta es la distancia característica en la nanoescala, como ya habíamos hablado. Estas son las distancias típicas que separan partículas en la nanoescala, distancias típicas de separación entre átomos, entre electrones dentro de un átomo, entre átomos dentro de una molécula, son del orden, las distancias son del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reemplazo valores característicos, R es un valor característico, Q también, porque ese es el valor característico de la carga de partículas atómicas, y este es un valor característico de la masa de los electrones, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, con protones, entonces yo tendría 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este es un valor característico de la aceleración en la nanoescala, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes cuál es el valor característico, por ejemplo, o cómo puedo obtener el valor característico de la aceleración que experimenta una nanopartícula, pues básicamente yo tendría que saber tres cosas. Primero que tendría que saber cuánto pesa una nanopartícula, o cuál es su masa, cuál es la masa de una nanopartícula. Una nanopartícula, por ejemplo, puede tener 80
80 átomos de plata, donde cada átomo de plata, ¿cierto? Por ejemplo, va a pesar aproximadamente 47 gramos por mol. Entonces tengo que saber cuántos moles de nanopartícula tengo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo un mol de nanopartícula, entonces básicamente esto pesa algo como así, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lo que pasa es que un mol de nanopartículas es mucho. Yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto pesa una sola nanopartícula, ¿cierto? Entonces, una sola nanopartícula, una sola, un átomo de plata tiene 47 protones, creo que 47 neutrones también, pero no me acuerdo, pueden ser 48, pero no recuerdo. Entonces, y tiene 47 electrones, esto es un átomo neutro de plata, neutro, ¿cierto? Entonces acá ustedes tienen el peso de 47 protones, 47 neutrones, 47 electrones, y son 80 átomos de plata por nanopartícula. Ustedes ya más o menos saben cuánto pesa una nanopartícula de plata. ¿Qué más tendría que saber yo? Tendría que saber, por ejemplo, cuál es la distancia característica de separación entre nanopartículas de plata, ¿cierto? Eso me lo puede dar, por ejemplo, una fuerza, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo reemplazar diferentes valores de separación y puedo analizar cuál es la distancia característica que separa las nanopartículas de plata. Eso sería lo segundo que yo necesitaría. Y lo tercero que yo necesitaría saber cuál es la carga característica de una nanopartícula de plata, ¿cierto? Eso no es difícil de saber porque típicamente la plata tiene pierde un electrón, ¿cierto? Tiene 23 pares de electrones emparejados y en la última capa del átomo entonces queda un electrón sin emparejar. Entonces típicamente la plata cede este electrón. O sea que serían 80 átomos de plata por una carga de más E. O sea que sería como una carga de 80E. ¿Cierto? Eso sería una carga característica. Y así entonces yo podría hallar la aceleración característica de una nanopartícula de plata, por ejemplo, ¿cierto? Que son las nanopartículas de plata son muy importantes a nivel industrial. En aplicaciones tan básicas como, por ejemplo, una lavadora, hay lavadoras que vienen con nanopartículas de plata para poder, digamos, ¿cuál será la palabra? Eh, para que los detergentes puedan tener una mayor penetración en los textiles que están lavando, etcétera, etcétera, porque las nanopartículas de plata interactúan muy fuertemente con los iones y eso ayuda a que haya un mejor lavado. Entonces, eso es como un ejemplo, pero las nanopartículas de plata están en todos lados, ¿cierto? Siempre están en todos lados y son, son muy utilizadas a nivel industrial. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar un poquito esta configuración de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar esta carga eléctrica que tengo acá, la voy a cambiar por una carga positiva y voy a mirar entonces cómo cambia el efecto sobre esta carga puntual que está en el eje X. Listo. Bueno, chicos, ¿me pueden escuchar bien? Sí, profe, yo lo escucho Sí, bien. señor. Sí, Sí, profe. señor. Bueno, muchas gracias. Voy a hagamos un intento de pasarnos para la red de acá, pero el internet no ha vuelto, entonces no podemos. Bueno, listo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo cambio la configuración y acá vamos a comenzar a hablar de simetría, ¿cierto? Segundo. Bueno, entonces, si yo cambio la configuración de forma tal que ahora tengo una carga positiva, ya no negativa, sino positiva, en el punto 0, menos A,
y una carga positiva en el punto 0, A, pues lo que va a suceder es esto. Esta carga positiva ahora va a ejercer un efecto de repulsión. Va a ejercer un efecto de repulsión sobre Q y la carga positiva en 0A también, ¿cierto? Entonces acá yo tendría dos efectos de repulsión y sumaría entonces dos efectos de repulsión, ¿cierto? Recuerden que en la superposición yo determino de manera individual el efecto que tiene cada carga en el eje Y sobre la carga en el eje X. Y lo que quiero saber entonces es ahora cómo es la suma. Muy bien. Entonces, si utilizo el método del paralelogramo, entonces yo puedo ver que la suma quedaría básicamente sobre el eje X. También debido a que estos ángulos de acá, si yo por ejemplo hago este análisis de ángulos, este ángulo es un ángulo en el primer cuadrante. Si yo vuelvo a hacer acá un eje, un sistema de ejes, Y', X', ¿cierto? Entonces tendría el ángulo. Bueno, vamos a conservar la convención que habíamos seleccionado ahora. Habíamos seleccionado a phi para F2 y a teta para F1, ¿cierto? Estos ángulos, su magnitud, independientemente de que uno esté en el primero y el otro en el cuarto cuadrante, esos ángulos siguen siendo iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Porque por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es teta y este ángulo de acá es phi. Y la tangente de esos ángulos sigue siendo igual. ¿Por qué? Y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué son iguales las tangentes? Porque básicamente la distancia o el cateto opuesto a cada uno de esos ángulos es igual, vale A. Entonces eso tiene que ver con el fenómeno de la reflexión especular. Pues pónganme atención. Profe, ¿cuándo La pone un O, ejemplo? ¿cómo? ¿Cuándo podría poner un ejemplo de cuando no es igual? Esos son ejemplos, o sea, esos son ejemplos donde se rompe la simetría, ¿cierto? Entonces, tenemos primero que hablar de la simetría, Juan Camilo, para poder después pensar en cómo romper la simetría, ¿cierto? Y qué pasa con las fuerzas sobre la carga cuando rompemos la simetría. Entonces, primero estamos estudiando la simetría y después estudiamos la ruptura de la simetría. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, entonces acá la reflexión especular. ¿Qué sería la reflexión especular acá? Yo tengo una carga acá de más Q, o de Q más, que es, digamos, Q más es igual a Q, ¿cierto? Ubicada en el punto 0, A. Si yo utilizo, escuchen bien por favor, si yo utilizo el eje X como espejo, el eje X va a ser un espejo, como si yo, por ejemplo, estuviera acá o alguien está acá. Y acá, naturalmente, tengo un espejo, entonces yo me voy a reflejar al otro lado del espejo, ¿cierto? Yo me estoy viendo como si estuviera al otro lado del espejo. Entonces acá hay una reflexión. Eso es básicamente lo que está haciendo el eje X. El eje X acá está actuando como un espejo, llama una reflexión especular de carga. Y la reflexión hace que la distancia
que hay de cada carga al espejo sea la misma. Es como, por ejemplo, en apariencia, la distancia acá y la distancia acá es la misma, ¿cierto? Entonces, esto hace que estas dos cargas tengan una simetría geométrica. Ahora, puede suceder el caso, como en el caso anterior, ¿cierto? Que teníamos acá, por ejemplo, esto acá también es una reflexión especular. Esto también es una reflexión especular, pero acá entonces la imagen se está invirtiendo. Entonces, es como si yo tuviera el eje X igual está haciendo de espejo, ¿cierto? El eje X está haciendo de espejo. Listo. Lo que pasa es que si yo estoy en este caso, por ejemplo, si hay una persona acá al frente de este espejo, lo que hace este espejo es que va a invertir la imagen. Entonces sería la persona que haría boca abajo. Entonces acá se está invirtiendo la imagen, como en este caso el espejo lo que está haciendo es que está invirtiendo el signo de la carga, ¿cierto? Pero esto también es una reflexión especular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo analizo la molécula de agua, que también son unas cargas eléctricas, por ejemplo. Entonces, puedo analizar acá molécula H2O. Yo tengo acá un átomo de oxígeno y por acá voy a tener un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. Entonces acá va a tener una carga, por ejemplo, voy a tener un delta más, por acá un delta menos, un delta menos, un delta más, ¿cierto? Entonces digamos que entre estas cargas va a haber una atracción. De forma tal que se forma acá un ángulo de 104.9 grados y yo les he dicho que este ángulo, esta forma particular, como se organiza la molécula de agua, le da sus propiedades. Ahora, si nosotros analizamos todas las moléculas que tengan este tipo de reflexión especular, acá la reflexión especular no sería el eje de reflexión especular o el eje especular, no sería el eje Y. ¿Qué eje sería? El X. Perdón, no sería el eje X, sino el Y. Perdón, Juan Camilo. Entonces acá habría una reflexión. Entonces este hidrógeno, este átomo de hidrógeno de acá, se ve exactamente reflejado en este otro átomo de hidrógeno. Es una reflexión especular con carga. Entonces la carga no se invierte, ¿sí o no? Ahora, todas las moléculas, por ejemplo, que tienen esta estructura de reflexión especular, ¿sí o no? Absolutamente todas las moléculas van a tener propiedades parecidas a la del agua, ¿cierto? Lo que uno hace, por ejemplo, es que comienza a contar las reflexiones especulares porque no todas las moléculas van a tener las mismas reflexiones especulares. Por ejemplo, ustedes podrían buscar el amoníaco, ¿cierto? Entonces, el amoníaco va a ser una molécula que va a tener una reflexión especular ligeramente diferente, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar por acá amonia. Muy bien. Si yo busco el amoníaco, entonces el amoníaco tiene unas reflexiones especulares. Lo que pasa es que los ejes de especularidad, ¿cierto? O los ejes especulares ya no se pueden definir con tanta claridad. Como esta es una molécula en 3 dimensiones, el amoníaco es una molécula en 3 dimensiones.
Entonces ahora no es fácil definir el eje especular, sino que hay que definir planos especulares, ¿cierto? Entonces esto está en 3 dimensiones, ya no hay un eje especular, sino que hay un plano especular. Si ustedes notan, por ejemplo, en el hidrógeno que está en la mitad, ese hidrógeno se encuentra contenido en un plano especular que refleja los otros 2 hidrógenos, ¿cierto? Por ejemplo. Lo mismo, cada uno de los hidrógenos va a estar en un plano especular que reflejan los otros 2. Y el plano especular siempre va a pasar a través de la coordenada del nitrógeno. Entonces, esta molécula tiene 3 planos especulares, mientras tanto que el agua tiene solo uno, ¿cierto? Eso le va a dar al amoníaco unas propiedades sustancialmente diferentes a las del agua. De lo que nosotros estamos hablando acá es de simetría. Estas moléculas están organizadas según sus grupos de simetría. Ustedes pueden buscar en internet grupos, por ejemplo, grupos de simetría molecular. Básicamente, de lo que nosotros estamos hablando acá es de las propiedades de simetría de las distribuciones de carga. ¿Qué propiedades de simetría tienen las distribuciones de carga? Y dependiendo de las propiedades de simetría que tengan las distribuciones de carga, entonces las moléculas, la materia, etcétera, entonces va a tener unas propiedades macroscópicas diferentes. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso particular, entonces nosotros tenemos una simetría especular y una simetría física. Porque el eje especular, simetría física. Porque la carga es igual. Ahora, Juan Camilo ahora preguntó, bueno, ¿cómo se rompería? O bueno, Juan Camilo no preguntó eso, pero entonces yo voy a reorganizar la pregunta de Juan Camilo. ¿Cuándo no sería igual? Preguntó Juan Camilo. Entonces, los ángulos, estos ángulos, independientemente del valor de la carga, van a ser igual siempre y cuando haya una reflexión especular. Porque este valor de A va a ser igual a este valor de A. Y si los valores de A son iguales, pues sencillamente los ángulos también, ¿cierto? Porque entonces la tangente de teta va a ser igual a A sobre X sub 0 y la tangente de phi va a ser igual a sobre X sub 0. Para que teta y phi no fueran iguales, tendríamos que cambiar acá, por ejemplo, esto por A' y que A sea diferente de A', ¿cierto? Entonces, pero como estamos trabajando reflexiones especulares, la distancia que hay del origen a la carga en el eje Y positivo es la distancia que hay del origen a la carga en el eje Y negativo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la simetría física hace referencia también a que la carga se refleja con mismo signo, el mismo signo y la misma magnitud, ¿cierto? Por eso es que la fuerza sobre esta carga puntual que hay acá, sobre el eje X, queda completamente confinada al eje X, o sea, queda en esta dirección. Esto es debido a la simetría de la distribución de carga. Entonces queda sobre el eje Y. Lo mismo en el caso de la reflexión especular que habíamos trabajado ahora, pero donde hay una inversión del signo de la carga debido a la simetría, una antisimetría física y una simetría geométrica, ¿cierto? La antisimetría física se debe a que el signo de la carga se invierte. Y hay una simetría geométrica que es del tipo especular, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hay otras distribuciones de carga que uno puede analizar, que vamos a ir analizando desde la perspectiva de la simetría. ¿Qué tan simétrica es la distribución de carga? Ahora nosotros,
en el curso de electromagnetismo, nosotros básicamente que exploramos el concepto primero de simetría. Primero hay que explorar el concepto de simetría. Y si ustedes, por ejemplo, estudiaran química, no ingeniería química, sino química, por ejemplo, ya comenzarían a explorar el concepto de ruptura de simetría, porque la ruptura de simetría es lo que nos permite a nosotros discernir la estructura de la materia, ¿cierto? Entonces, si nosotros no rompemos simetrías, no podemos ver la estructura de la materia. Pero entonces, primero, lo que nosotros tenemos que estudiar es la simetría. ¿Qué es la simetría? Y una vez nosotros tengamos clara la simetría, entonces ya estudiamos la ruptura de simetría, que es un tema que en el curso de electromagnetismo casi no se estudia, ¿cierto? Porque en el curso de electromagnetismo se estudian es las bases, los fundamentos para entender la materia, ¿cierto? Entonces, eh, mm, no se alcanzaría a ver mucho de la ruptura de simetría. Ahora, debido a esta simetría física, si yo aplico la regla del paralelogramo, entonces la fuerza me va a quedar confinada ¿en qué dirección? En la dirección más X, ¿cierto? Muy bien. Ahora, pues vamos a ver una cosa. Si esta partícula con carga Q de acá, le preguntáramos en qué dirección se acelera, entonces se va a acelerar en la misma dirección de la fuerza neta aplicada. Entonces, la aceleración de esta partícula sería en esta dirección. Aceleración, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la dirección de aceleración? Pues naturalmente, si yo quiero cambiar la aceleración de la aceleración, tengo que cambiar las cargas. Entonces, por ejemplo, me hacen a mí una pregunta en un quiz. Venga, y supongamos que yo quisiera cambiar la dirección de la aceleración. Voy a cambiar la dirección de la aceleración de más X a menos X, pero usted no puede cambiar el signo de esta carga, porque si usted cambia el signo de esta carga, si usted cambia el signo de esa carga, la aceleración cambia también, ¿cierto? Muy bien, pero no, entonces usted no puede tocar, ¿cómo? No escucha. Se invierte Q, ¿no? El Q en Y, invierte Exactamente, los Juan signos. Camilo. Muy bien, entonces se podría invertir los signos de acá. Entonces, si yo invierto los signos, sigue habiendo una simetría especular, chicos, y una simetría física, tanto geométrica como física. Pero entonces en este caso se invertirían ahora, las fuerzas serían atractivas. Entonces esta sería ahora F2 y F1, entonces sería atractiva, por ejemplo. Sigue habiendo la simetría especular. Entonces yo puedo hacer acá la regla del paralelogramo y me voy a dar cuenta entonces que la fuerza quedaría confinada al eje X negativo, ¿cierto? Ya la aceleración quedaría en esta dirección. Listo. Entonces, no he roto la simetría. Simplemente cambié la naturaleza del sistema físico, pero como no he roto la simetría, la aceleración sigue estando orientada en el eje X, lo que pasa es que en una dirección contraria, ¿cierto? Entonces, y las componentes en Y de la fuerza se siguen cancelando, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este caso descomponemos en X y en Y, nosotros podemos verificar de la misma forma que lo hicimos ahora, que la componente de la fuerza 1 en Y y la fuerza 2 en Y son opuestas en signo, iguales en magnitud, y se suman las componentes en X, ¿cierto? Entonces, básicamente que eso es lo que sucede. Entonces, este problema de simetría es un problema muy importante que nosotros vamos a encontrar a lo largo
de la carrera de ingeniería. Lo que pasa es que acá estamos hablando, en este caso particular, estamos hablando de simetrías discretas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, si yo tuviera, déjenme, yo pienso algo. Si yo tuviera, voy a considerar un triángulo equilátero de carga eléctrica. Listo. Triángulo equilátero de cargas eléctricas. Entonces yo voy a tener acá una carga eléctrica. Este es uno de los problemas. Si ustedes han leído los enunciados del taller que les envié, geométricamente, porque ese taller no tiene mucho de física, solamente matemáticas, pero geométricamente, bueno, esta vaina no parece equilátero. A ver. eh, a ver, 4, tan, tan, ya como por acá. Entonces, digamos que geométricamente este triángulo tiene ciertas propiedades que están relacionadas con su simetría, ¿cierto? Entonces ya estas cargas no son colineales, sino que estas son cargas, una cosa, estas son cargas que están en un plano, ya no están en una línea, ¿cierto? Yo no puedo ubicar estas cargas en una línea recta, sino que solamente las puedo ubicar en un plano, ¿sí o no? Pero acá hay cierta simetría. Entonces vamos a ver qué simetría hay acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a unir los centros de masa de cada una de estas esferas que las puedo considerar cargas puntuales, ¿cierto? Las voy a unir con una línea recta. Cada centro de masa, los centros de masa de estas esferas las voy a considerar como cargas puntuales, entonces las voy a unir con líneas rectas. Por lo tanto, estas líneas rectas, sus intersecciones, van a formar un triángulo equilátero, ¿cierto? Ahora, pongan mi atención. Si ustedes rotan este triángulo, si ustedes van a rotar este triángulo 120 grados, no van a notar la diferencia. Yo puedo rotar este triángulo 120 grados y va a quedar exactamente lo mismo. Debido, naturalmente, este triángulo tiene una simetría porque sus tres lados son iguales, ¿cierto? Y como sus tres lados son iguales y los ángulos opuestos a cada lado deben de ser iguales, entonces los tres ángulos del triángulo equilátero han de ser iguales, ¿cierto? Les pregunto, ¿cuánto da la suma de los ángulos internamente en el triángulo? 180. Muy bien, Juan Camilo. Eso significa que teta más teta es igual a 180 grados. O sea, 3 teta es igual a 180 grados, por lo que teta es igual a 60 grados. O lo que es igual a pi tercios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto hace parte de la simetría de este triángulo. Entonces, este triángulo es un triángulo en donde el ángulo que hay entre cada uno de sus lados es 60 grados. Ahora, debido a esta simetría geométrica, chicos, si yo roto este triángulo
Si yo roto este triángulo 120 grados, no voy a notar absolutamente ninguna diferencia. Listo, entonces esto tiene una simetría geométrica. Ahora, en este caso del triángulo, yo podría expresar la simetría en términos de las simetrías especulares. Acá hay una simetría especular, ¿cierto? Acá también va a haber una simetría especular. Y acá también va a haber una simetría especular. Estos tres planos de simetría especular de este triángulo en particular se van a intersectar en este punto del triángulo, que no sé si alguno de ustedes sabe cómo se llama de punto. ¿Hay alguien que sabe cómo se llama de punto? Origen, no. Es el foco, profe. No, el foco no, porque el foco está relacionado es con secciones cónicas. Esto no es una ¿Qué, profe? sección cónica. ¿Qué es lo que está preguntando, profe? ¿Cómo se llama ese punto donde se intersectan los planos especulares de este triángulo equilátero? Pues eso es como equidistante, ¿no? ¿Cómo se llama el punto? No si es equidistante, ¿cómo se llama el punto? Una mediatriz. No, una mediatriz no es un punto, Camilo. Este punto, entonces nosotros podemos ver acá que estos son los planos especulares. Estos son los planos especulares que determinan la simetría de dos de las tres cargas que hay ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? O líneas especulares. Ejes especulares también podría ser. Estos ejes especulares se van a intersectar en un punto. Eso es una propiedad de simetría interesante. Ese punto en los triángulos, ese punto se conoce como el centro de gravedad. Por ejemplo, ¿cierto? Es el centro de gravedad. Ahora, digamos que yo en este momento, yo en ningún momento he hecho referencia, yo en ningún momento he hecho referencia a, al electromagnetismo. Segundo, que hay alguien que no está escribiendo, ahora me está escribiendo para que le diera acceso.
Bueno, muy bien. Segundo. Listo. Entonces, todavía no he hecho referencia en absoluto al electromagnetismo. Simplemente estoy hablando de las propiedades de simetría. Estoy hablando de las propiedades de simetría de este triángulo, ¿cierto? Ahora, este triángulo, por ejemplo, podría ser un triángulo de tres cargas eléctricas Q1, Q2 y Q3. Estas cargas sí podrían romper la simetría, porque además de que tengo una simetría geométrica en este triángulo, podría también tener una simetría física, ¿sí o no? Entonces, ahora, pero si las cargas son iguales, hay una simetría física y por lo tanto no se rompe la simetría. Cada 120 grados, si yo roto este triángulo cada 120 grados, vuelvo a obtener la misma imagen, ¿cierto? Entonces, porque las tres cargas son idénticamente iguales. Entonces, acá habría simetría física, habría una simetría geométrica que consta de tres ejes especulares, ¿cierto? Muy bien. Y también habría una simetría física. Y la simetría física constaría de que la carga 1 es igual a la carga 2 igual a la carga 3 igual a Q. Entonces ahora, aquí sí ya comienzo yo a hablar de electromagnetismo, ¿cierto? Específicamente de electrostática. Pues acá ya comienzo yo a hablar de electrostática cuando le asigno un valor y un signo a cada carga, ¿cierto? Entonces acá estoy asumiendo que las tres cargas tienen el mismo signo. Entonces, mm, bueno, muy bien. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso sería hallar la relación que hay entre estos dos, entre la simetría geométrica y la simetría física. Es decir, ¿cuál es la relación que une la electrostática y la geometría? ¿Cierto? Si tenemos por un lado electrostática y por el otro lado tenemos geometría, ¿cierto? Entonces nosotros ya vimos con las configuraciones que estudiamos el día de hoy que la electrostática y la geometría naturalmente guardan alguna relación, ¿cierto? Entonces la geometría, dependiendo de si hay una simetría o no hay una simetría, entonces la geometría determina las propiedades electrostáticas de un sistema. Entonces la geometría, en una gran cantidad de casos, la física, las observaciones, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, los colores que observamos están íntimamente relacionados con la geometría. Y la geometría, una de las formas en las que yo puedo entender la geometría es con la simetría, ¿cierto? Esta es una de las formas con las que yo entiendo la geometría, con la simetría, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, en este sistema físico particular? ¿Cuál sería el efecto de la simetría? ¿Sí o no? Que de hecho ahorita Juan Camilo no lo dijo, pero mencionó algo, ¿cierto? Mencionó algo que es importante, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál es el efecto
de la simetría en la electrostática en este sistema particular. Entonces yo tengo una carga por acá. Tengo una carga por acá. Otra carga por acá, ¿cierto? Entonces, y yo voy a asumir, como les acabo de decir ahora, que las tres cargas son iguales en signo y en magnitud. Es decir, si usted rota este sistema 120 grados y después otra vez 120, después otra vez 120, cada rotación, el sistema queda invariante ante cada rotación. Listo. Muy bien. Entonces tenemos un triángulo equilátero de cargas, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Entonces, como les he mostrado, nosotros podemos, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de entender la estructura geométrica, cómo afecta la electrostática, ¿cierto? Y recuerden que la materia se distingue esencialmente por su estructura geométrica. La glucosa tiene una estructura que es, digamos, fundamentalmente diferente que la lactosa, que la fructosa, ¿cierto? Que el H2O, que el etano, que el metano. Entonces, la estructura geométrica es lo que permite diferenciar las moléculas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cierto? Y dependiendo de la estructura geométrica que tenga una molécula, que por ejemplo tenga un material, ¿cierto? Que por ejemplo tenga un mineral, mm, entonces nosotros podemos observar diferentes propiedades macroscópicas, como por ejemplo el color, ¿cierto? Entonces la geometría sí que es muy importante, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, uno de los efectos que tiene en el electromagnetismo la simetría de esta distribución, de estas tres cargas que yo tengo acá, que son cargas que se encuentran separadas. Cada carga se encuentra separada por una igual distancia para formar un triángulo equilátero. Entonces, si yo vuelvo a definir voy a definir otra vez los ejes especulares en este caso. Y estos ejes especulares, como alguien dijo mediatriz, pero no son mediatrices, sino que son bisectrices. Estos ejes especulares son bisectrices, que básicamente son líneas que intersectan el lado opuesto exactamente en la mitad. Y estas bisectrices se intersectan entre ellas en un punto que llamamos centro de gravedad. Listo. Muy bien. Ahora, en el taller, en el punto 3 del taller, si ustedes se fijan, en el taller que les envié con el repaso de álgebra, matemáticas, etcétera, hay un punto sobre el análisis geométrico de este triángulo. Como yo les digo, el curso de electromagnetismo que yo doy está supremamente bien preparado. Entonces, si ese punto aparece ahí, en ese taller, es porque vamos a necesitar el desarrollo geométrico acá en clase. ¿Cierto? Entonces, que esto es algo que naturalmente uno espera que ustedes ya hayan visto en su grado décimo, pero pues en el caso de que no lo podemos repasar. Entonces acá, pongan mi atención. Profe, En este punto que yo llamo centro de gravedad, dígame, profe, José. lo que pasa es que me tengo que retirar, que tengo clase de 8 arriba en la U. Bueno, hasta luego. Listo, gracias.
En este centro de gravedad, yo puedo ubicar una carga eléctrica, ¿cierto? Si yo ubico una carga eléctrica en este centro de gravedad, lo que ustedes pueden demostrar es que independiente del signo y de la carga y del valor de la carga eléctrica, la fuerza neta sobre esta carga eléctrica va a ser cero. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que esta es una carga. Esta es una carga, por ejemplo, más Q, ¿cierto? Si esta es una carga más Q, y nosotros suponemos que todas estas cargas son positivas, entonces acá va a haber una fuerza de repulsión que ejerce Q1 sobre Q mayúscula. Esta va a ser una fuerza de repulsión que ejerce Q3 sobre Q mayúscula. Y esta va a ser una fuerza de repulsión que ejerce Q2 sobre Q mayúscula. Y si ustedes suman estas fuerzas, les va a dar cero. Listo. Ahora, vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer entonces que esa carga en el centro de gravedad no es positiva, sino negativa. Es una carga menos Q. Si es una carga menos Q, entonces la fuerza, la carga Q1 va a actuar de manera atractiva sobre el centro de gravedad. La carga Q3 va a actuar también de manera atractiva sobre el centro de gravedad. Y la carga Q2 va a actuar de manera atractiva sobre el centro de gravedad. Y la suma de esas tres va a ser igualmente cero, ¿cierto? Entonces, independiente del signo y de la magnitud de la carga que haya ahí en el centro de gravedad, una carga ubicada en el centro de gravedad no va a experimentar aceleración porque la sumatoria de fuerzas sobre ella se va a cancelar. Es decir, la sumatoria de fuerzas sobre esa carga en el centro de gravedad va a ser igual a cero. ¿De qué otra forma yo puedo decir esto? Eso significa que la carga en el centro de gravedad está como. Pues está estática, está quieta. No necesariamente. Cuando la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero, decimos que ¿qué? Equilibrio. Exactamente. La carga en el centro de gravedad se encuentra en equilibrio electrostático. Y el equilibrio electrostático es, de hecho, una consecuencia de la geometría. ¿Sí o no? Pues esto es supremamente importante. El equilibrio electrostático es entonces una consecuencia de la geometría. Si yo pongo la carga en otro punto, entonces no va a haber equilibrio electrostático. Esto también se debe a lo que entonces mencionaba Juan Camilo, que la distancia del centro de gravedad a cualquiera de los vértices del triángulo es la misma. Entonces el centro de gravedad es equidistante a cualquier vértice del triángulo. ¿Cierto? Entonces, acá nosotros podemos observar cómo la geometría determina ampliamente el comportamiento electrostático de este sistema. Esto es un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que hacer para demostrar, que la sumatoria de fuerzas ahí es cero? Entonces tenemos que ubicar un sistema de coordenadas X, Y, con centro, por ejemplo, en el centro de gravedad, ¿cierto? Y así entonces ya podemos sumar estas tres fuerzas, definimos los ángulos teta, por ejemplo, alfa, que forman F2 y F3 con el eje.
con el eje X positivo, y entonces hacemos ya la respectiva sumatoria de fuerzas, para lo cual necesitamos demostrar que la distancia, cuánto vale la distancia del centro de gravedad a todos los vértices, y que es igual para nosotros poder determinar cuando apliquemos la ley de Coulomb, determinar que esta distancia que nosotros tenemos acá, R, va a ser igual en cada uno de los casos del centro de gravedad a cada vértice. Entonces, este es un ejemplo, como les digo, donde la geometría determina ampliamente el comportamiento electrostático, ¿cierto? Estos son ejemplos en 2 dimensiones, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tener también el caso hexagónico, ¿sí o no? Ustedes podrían tener un hexágono con cargas eléctricas. Pues esto sería ya un hexágono, que también sería un ejemplo en 2 dimensiones, ¿sí o no? Voy a hacer acá un hexágono de cargas eléctricas, ya con esto termino. Y otra vez, la geometría determina el comportamiento, porque dependiendo, chicos, de dónde ustedes ubiquen la carga sobre la que quieren evaluar el efecto de estas 6 cargas que forman un hexágono, entonces esa carga va a estar en equilibrio o no, ¿cierto? Ahora, para poder que, digamos, la carga esté en equilibrio, tiene que haber cierta simetría en esta distribución de carga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes acá tienen muchos más ejes especulares. Tienen, por ejemplo, este es un eje especular, ¿cierto? Este de acá, por ejemplo, también sería un eje especular. Este de acá también sería un otro eje especular. ¿Cierto? Entonces, y acá, este sería el centro de gravedad del hexágono. Y ustedes pueden demostrar que la sumatoria de fuerzas, si ustedes ubican, si todas estas cargas de acá son iguales, Q1 es igual a Q, Q2 es igual a Q, entonces hay una simetría geométrica. Q3 es igual a Q, Q4 es igual a Q, Q5 es igual a Q, Q6 es igual a Q, ¿cierto? Entonces, todas las fuerzas van a sumar y van a dar cero. Entonces, esta sería la fuerza F1. Esta sería, por ejemplo, acá la fuerza F2. Si fueran, por ejemplo, si fueran fuerzas atractivas, ahí estoy tomando las fuerzas atractivas, esta sería, por ejemplo, acá la fuerza F3. Esta, por ejemplo, por acá sería la fuerza F4. Esta de acá sería la fuerza F5. Y esta de acá sería, por ejemplo, la fuerza F6, ¿cierto? Para que esas fuerzas se cancelen, y esto es importante, para que estas fuerzas se cancelen, la distancia del centro de gravedad a cada uno de los vértices tiene que ser igual. A y B, el valor de cada una de esas cargas en los vértices del hexágono tiene que ser igual. Entonces acá la geometría determina la electrostática, por ejemplo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, para las personas del grupo I, entonces voy a pasarles el video, pues igual yo los paso a todos, porque ahí queda en YouTube. Entonces nos vemos el lunes, chicos, y los del grupo C, entonces nos vemos mañana en el taller. Ya tienen el material que les imprimí y les entregué ayer, entonces ustedes ya lo tienen, y los del grupo I nos vemos hoy. Listo, Profe, para hacer la misma actividad. profe, Dime. yo sin saber, yo le volví el coso. Entonces,
Yo lo Usted vi lo dejó material. allá. Usted fue el que lo dejó allá. Sí, yo lo Hubo uno que lo dejó. Sí. Usted.